Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en ideas que, como mínimo, no dejan indiferente. No, desde luego. Hoy vamos a explorar el pensamiento de Salvador Freixedo, una figura, fascinante, ex sacerdote, jesuita, investigador de lo paranormal y autor de teorías muy controvertidas sobre la humanidad y su lugar en el cosmos. Sí, una figura compleja, sin duda. Nos centraremos en conceptos clave de libros como La granja humana o Defendámonos de los dioses. Nos vamos a apoyar en un análisis detallado que hemos encontrado en diversas fuentes online, principalmente material de YouTube que desmenuza un poco su obra. Exacto. La propuesta es adentrarnos en la tesis central de Freixedo, esa idea tan potente de que quizá no seamos los únicos dueños de este planeta. Ajá. Él planteaba que ciertas inteligencias no humanas, de origen desconocido, él dejaba la puerta abierta, ¿no? Extraterrestre, interdimensional, podrían estar manipulando nuestro destino colectivo Vaya. y que influyen especialmente a través de las grandes estructuras de poder y, de forma muy significativa, a través de las religiones organizadas. Vamos a ver qué argumentos utilizaba para sostener esto y, claro, también las críticas importantes que se le hacen, tal como se recogen en el análisis que hemos consultado. Perfecto, pues. Vamos a ello, a desgranar esto. Empecemos por la que quizás sea su metáfora más impactante, la más conocida, la granja humana. Uf, sí. Suena bastante inquietante, la verdad. ¿Qué quería decir Freixedo exactamente con eso en su libro de 1988? Pues sí, el término es fuerte, ¿eh? Según Freixedo, la Tierra funcionaría como una especie de granja o de explotación. Una granja. Sí. Y los granjeros, los verdaderos gestores o dueños, no serían los poderes que vemos, los gobiernos, las élites económicas, las jerarquías religiosas, sino estas otras inteligencias no humanas. Ostras, suena a ciencia ficción total. Totalmente, pero él lo planteaba muy en serio. La idea es que estas entidades nos utilizarían para sus propios fines, nos cosecharían de alguna manera, fomentando entre nosotros el conflicto, el miedo, la ignorancia, Ya. básicamente manteniéndonos en un estado que les sea beneficioso a ellos, mientras la gran mayoría de la humanidad ni siquiera sospecha de esta dinámica. Es una visión, bastante sombría del poder. Y aquí es donde su pasado como jesuita entra en juego de una forma muy crítica, ¿no? Su análisis de las religiones es demoledor. Fundamental. Freixedo, claro, habiendo estado dentro de la Iglesia Católica, se volvió extremadamente crítico con todas las religiones institucionales. Claro, conocía el percal desde dentro. Exacto. El material analizado subraya que él llegó a proponer que los dioses venerados en la antigüedad, y aquí incluía figuras centrales como Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, no eran entidades divinas en el sentido tradicional, Ah, no. Y entonces, sino manifestaciones de estas mismas inteligencias manipuladoras. Serían seres muy astutos, capaces de presentarse de formas distintas, adaptadas a cada cultura, a cada época, para ganarse la devoción y el temor. madre mía. Y las religiones, con sus dogmas, rituales, el clero, serían la herramienta principal, diseñada o instigada por ellos, para controlar a las masas, para someternos mental y espiritualmente. Vaya, eso es dinamitar los cimientos de muchísimas creencias. Y conecta con algo que se oye bastante hoy en día en círculos alternativos. Sí. La idea de entidades que se alimentan de nuestra energía, sobre todo la negativa, como el miedo, el sufrimiento, apuntaba Freixedo en esa dirección concreta. Pues mira, ese es un matiz importante que el análisis que hemos revisado se encarga de aclarar. Porque aunque la idea resuena con lo que comentas, Freixedo, al menos en la granja humana, no afirma de manera explícita que se alimenten directamente de energía emocional humana. Ah, vale. Esa es una noción que, popularizaron más tarde otros autores. Quizás el más conocido sea Carlos Castaneda, con sus descripciones de los seres inorgánicos o voladores. Ah, Castaneda, sí. Freixedo, según se desprende del material, estaba más enfocado en la manipulación psicológica, el control social, el engaño a gran escala Ya. y el aprovechamiento de nuestros recursos o de nosotros mismos de formas que no especifica del todo, pero más ligadas al control que a una alimentación energética directa, digamos.
Entiendo la diferencia. Es sutil pero importante. Sí, lo es, para entender su enfoque. Vale. Pero si todo es manipulación externa, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? ¿Nos convierte Freixedo en simples marionetas sin responsabilidad? Eso sería un poco conveniente, ¿no? Ahí tocas un punto crucial, sí. Y Freixedo, a pesar de su énfasis en la influencia externa, no nos exime de culpa, ¿eh? El análisis consultado resalta esto. Ajá. Él acusaba directamente a la humanidad y en especial a las élites dirigentes, políticas, religiosas, económicas, de permitir y colaborar con esta situación, ya sea por ignorancia, por miedo o por beneficio propio. O sea que no éramos solo víctimas. No, no. Argumentaba que sin esta cooperación humana consciente o inconsciente, estas entidades no tendrían tanto poder ni podrían causar tanto daño. Su mensaje incluía una llamada clara a despertar, a estar alerta, a reconocer nuestra parte en el juego. No éramos solo víctimas pasivas en su visión, para nada. Entiendo. Hay una responsabilidad compartida. Y también recuerdo que advertía sobre cómo interpretamos estos fenómenos, ¿no? Sobre el peligro de simplificar o de... Exactamente. Freixedo insistía mucho, y el análisis lo recoge, en el peligro de humanizar a estas posibles inteligencias no humanas. humanizarlas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de atribuirles nuestras propias motivaciones, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestra lógica binaria de buenos y malos. Claro, proyectar lo nuestro en ellos. Eso es, advertía que proyectar nuestras categorías humanas en algo que podría ser radicalmente diferente solo nos aleja de comprender la verdadera naturaleza del fenómeno, si es que existe. Él presentaba sus ideas como hipótesis, como teorías para explorar, no como dogmas de fe. Y esa cautela es interesante. Sí, porque aunque suene a teoría conspirativa, invita a una reflexión más profunda sobre cómo construimos nuestras narrativas sobre el poder, la victimización y la responsabilidad tanto individual como colectiva. Vale, hemos visto el qué con la granja humana. Pero Freixedo siguió escribiendo, claro. Si ese libro describía la situación, su obra posterior, como Defendámonos de los dioses, profundizaba más en el cómo y el porqué de esa supuesta manipulación. Eso es, Defendámonos de los dioses y otros libros suyos en esa línea desarrolla precisamente eso. Amplía la idea de que estos dioses, que para él seguían siendo las mismas entidades inteligentes no humanas, han intervenido activamente a lo largo de la historia humana. Pero no para bien, supongo. No, no por benevolencia, sino para sacar provecho propio. ¿Cómo? Pues imponiendo creencias a menudo absurdas, fomentando miedos irracionales, dictando normas y tabúes que nos limitan. Ya. El objetivo último que Freixedo les atribuía era, bueno, bastante ambicioso: impedir o frenar la evolución espiritual y psíquica de la humanidad. Frenar nuestra evolución. Tela. Sí, evitar que alcanzáramos un potencial superior, una especie de perfección o madurez como especie. Casi nada. Suena casi a un plan cósmico deliberado. ¿Y cómo intentaba demostrar esto? Me comentabas que usaba textos religiosos. Principalmente sí. El análisis revisado indica que Freixedo recurría mucho a reinterpretar relatos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Claro, su campo. Buscaba en ellos patrones de comportamiento de Yahvé o de otras figuras divinas que desde su óptica no encajaban con la imagen de un Dios omnibenevolente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues más bien con la de seres poderosos pero caprichosos, interesados, a veces crueles, en definitiva, no humanos con su propia agenda. Entiendo. También mencionaba ejemplos de otras mitologías y religiones, pero su foco principal, quizá por su propia formación, estaba en la tradición judeocristiana. Intentaba mostrar cómo estos dioses exigían sacrificios, establecían pactos desiguales, castigaban la curiosidad o el conocimiento, como en el mito del Edén. Todo visto por él como estrategias para mantenernos controlados y dependientes. Es fascinante cómo conecta esos relatos antiguos con interpretaciones más modernas, como el fenómeno ovni o la idea de extraterrestres. Para él, no eran cosas separadas, ¿verdad? Exacto. Ese es uno de los aspectos más llamativos de su pensamiento. La continuidad que establecía. Ajá. Para Freixedo, los ángeles, demonios, dioses, semidioses de la antigüedad y los extraterrestres o tripulantes de ovnis de la era moderna no eran fenómenos distintos, ¿Sino lo mismo? sino manifestaciones de las mismas inteligencias no humanas actuando bajo diferentes disfraces a lo largo de la historia. Cambiaba la forma, pero el fondo, la manipulación, la búsqueda de beneficio propio, el freno a nuestro desarrollo, permanecía. Vaya.
Es una forma radical de unificar fenómenos muy diversos bajo una única explicación, aunque sea especulativa. Muy radical, sí. Todo esto es sin duda muy sugerente, te hace mirar las cosas desde otro ángulo. Pero claro, son ideas muy extremas, y como adelantabas antes, no están exentas de críticas importantes. El propio análisis que estamos usando señala varios puntos débiles o problemáticos en el enfoque de Freysedo. Efectivamente. Y es fundamental abordar esas críticas para tener una visión equilibrada. Lo primero, y más obvio, como remarca el análisis, es que estamos hablando de teorías altamente especulativas. Claro, no hay pruebas. Se basan en interpretaciones personales de textos antiguos, en testimonios de fenómenos paranormales, en suposiciones sobre motivaciones de seres desconocidos, pero carecen de pruebas empíricas sólidas. Son hipótesis, no hechos demostrados. Y una crítica metodológica importante que se menciona es su tendencia a generalizar, ¿no? Sí, y es un punto clave. El análisis critica que Freysedo tiende a meter en el mismo saco a todas las religiones, a todos los dioses de todas las culturas. Como si todos fueran iguales. Eso es, asumiendo que todos operaban de la misma manera y con los mismos fines manipuladores. Esto ignora la enorme diversidad de creencias, prácticas y conceptos de lo divino que existen en el mundo. Claro, no tiene nada que ver. No se puede equiparar, por ejemplo, la visión de Yahvé en ciertos pasajes del Antiguo Testamento con las filosofías orientales o las cosmovisiones animistas de pueblos indígenas. Esa generalización excesiva simplifica demasiado una realidad cultural y religiosa que es inmensamente compleja. Ajá, ya, entiendo el punto. También se apunta a una posible tendencia a demonizar casi todo lo que se sale de lo normal, o incluso ciertas actividades humanas. Correcto. El análisis sugiere que Freysedo, quizás influido por su propia ruptura con el catolicismo y su formación jesuita previa, donde la figura del demonio es central, desarrolló una especie de sospecha universal. Sospecha de todo. Tendía a ver la mano de estas entidades negativas en casi cualquier fenómeno paranormal, experiencia mística o psíquica, incluso en algunas manifestaciones dentro del propio cristianismo que no encajaban en la ortodoxia. Vaya, el análisis lo describe como una posible visión algo binaria del mundo. Bueno versus malo, nosotros versus ellos, donde la sospecha que antes recaía sobre el diablo ahora se proyectaba sobre estos otros seres cósmicos. Es curioso cómo extendía esa sospecha a actividades cotidianas o prácticas espirituales diversas. Mencionabas antes deportes, conciertos. En serio. Sí. El análisis destaca esa inclinación particular de Freysedo a satanizar, por usar un término fuerte pero que describe la crítica, una variedad sorprendente de actividades con las que él personalmente parecía no estar de acuerdo. ¿Y por qué? Las veía como posibles vías de influencia o manipulación de estas entidades. La lista que se extrae del análisis incluye cosas como los deportes de competición. El fútbol. Pues sí, por exacerbar la agresividad, decía. Los conciertos de masas, por la histeria colectiva. ¿La cremación? ¿La cremación? ¿Por qué? Pues por alguna razón que no quede del todo clara en la fuente, quizá ligada a la idea del cuerpo, no sé. Las prácticas de canalización o channeling, las sesiones espiritistas, la escritura automática. Vale, eso tiene más sentido dentro de su lógica quizá. Y ojo, incluso ponía bajo sospecha experiencias cumbre como la iluminación espiritual, viéndolas como posibles engaños de estas entidades. Es una red de sospecha muy, muy amplia. Me entiendo. Tela. Y volviendo al tema de la responsabilidad humana que comentamos antes, ¿cómo aborda la crítica esa tensión en la obra de Freysedo? Porque parece que hay una contradicción ahí. Sí, el análisis observa esa dinámica interesante, casi contradictoria. Por un lado, como dijimos, Freysedo sí señalaba la colaboración humana, no nos dejaba como meras víctimas. Ajá. Pero por otro lado, según la interpretación del material analizado, a veces su discurso parecía retratar al ser humano como una víctima fundamentalmente inocente, casi infantil, fácilmente engañada por estos seres superiores y astutos. Ya veo la tensión. La crítica que se deriva de esto, y que el análisis concluye de forma bastante directa, es que esta visión quizás subestima nuestra propia capacidad para el mal, para la violencia, para la autodestrucción. Que no necesitamos ayuda externa para liarla, vamos, básicamente. La conclusión del análisis es potente.
Más allá de si existen o no influencias externas, la historia demuestra que la humanidad se basta y se sobra para causarse daño a sí misma, para generar guerras, injusticias y sufrimiento. No necesitamos necesariamente granjeros cósmicos para explicar los problemas del mundo. Es un buen punto, ¿sí? Entonces, haciendo balance de todo esto, ¿qué nos llevamos de Salvador Freixedo y sus teorías, vistas a través de este análisis crítico? Por un lado, una perspectiva radical, incómoda, que nos obliga a preguntarnos si las narrativas que damos por sentadas sobre la historia, la religión, el poder, son las únicas posibles. Exacto. Yo creo que lo valioso de Freixedo, incluso aceptando todas las críticas sobre su metodología, sus posibles sesgos y la naturaleza especulativa de sus ideas, es que actúa como un revulsivo intelectual. Te remueve, ¿no? Sí, te remueve. Sus libros, como reconoce el propio análisis, son provocadores, te sacuden y te fuerzan a cuestionar. ¿Y si hubiera algo más? ¿Y si las estructuras de poder funcionaran de formas que no imaginamos? ¿Y si nuestra comprensión de la historia religiosa fuera incompleta o estuviera sesgada? Claro. No se trata de comprar ciegamente su teoría de la granja humana o los dioses manipuladores, sino de usarla como un ejercicio mental, como una herramienta para mirar con ojos nuevos la condición humana, las dinámicas de control y nuestro posible lugar en un universo que quizás sea mucho más extraño y complejo de lo que pensamos. Es una pieza más, entonces. Una pieza más, controvertida pero estimulante, en el enorme puzzle del autoconocimiento humano. Pues para terminar, y recogiendo esa idea de Freixedo sobre fuerzas externas que frenan nuestra evolución, más allá de si existen o no esas entidades cósmicas, el análisis nos deja pensando. Quizás la pregunta relevante hoy sea, ¿qué fuerzas internas? Buena pregunta. ¿Qué dinámicas presentes en nuestra propia sociedad, en nuestra cultura, en nuestra psicología individual y colectiva podrían estar actuando ahora mismo como freno? ¿Qué nos impide alcanzar un mayor desarrollo como especie, una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos? Ahí queda esa reflexión.